con este entonces. Ahí está. Gracias. Bueno, feliz sábado, hermanos. Gracias por la invitación, la verdad. Nunca había venido acá. Es muy lindo la ciudad. ¿Es ciudad, no? ¿Ciudad o pueblo? Pueblo. ¿Cuántos habitantes son? ¿Saben? ¿Alguno sabe? ¿No? Allá somos como, ¿qué? 8 o 9, ¿no? En Libertador San Martín. ¿Y acá qué son? ¿Más o menos? Menos, mucho menos. No, lindo, la verdad que nunca había venido y se lo ve muy tranquilo. Yo vengo de una ciudad grande, la ciudad de Rosario, así que ahí son como, no sé si 1,5 millones de personas, un poco más. Así que fue todo un cambio, ¿no? Cuando nos vinimos acá al Libertador San Martín. Pero bueno, siempre Dios tiene bendiciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la prueba de fuego a ver si funciona este aparatito. Es un montón que no lo uso. Muy bien. Anda bien. Bueno, el título es una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Y esa es la pregunta que yo les quiero hacer. Si yo les preguntara hoy, ¿qué es el Evangelio para ustedes? ¿Qué me responderían? Buenas noticias, buenas nuevas, ¿qué más? Mira, me parece que Gerardo ya sabe la meditación. O bienaventurado porque no te lo reveló carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos, ¿no? Como le dijo Jesús a Pedro. Bueno, ustedes saben que la Biblia nos enseña qué es el Evangelio y vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios. No sé si ustedes quieren ir para ver la presentación ahí adelante. ¿Sí? Bueno, como quieran. Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Sí? Vamos a descubrir juntos qué es el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué dice ahí Romanos 1, 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué es el Evangelio según la Biblia? Poder de Dios para salvación, ¿sí? Poder de Dios para salvación. Y esta palabra que se utiliza acá, poder, es una palabra, la original, ¿no? Que está en griego escrito, dunamis, ¿sí? Y esta palabra se utiliza 117 veces en el Nuevo Testamento, una palabra muy utilizada. Y puede significar distintas cosas, ¿sí? Fuerza, potencia, poder milagroso o hasta milagros, ¿sí? Muchas veces cuando hay milagros también se utiliza esta palabra. Por ejemplo, en la Biblia se refiere, dunamis, por ejemplo, al poder del Espíritu Santo. También el dunamis es el poder creador de Dios. Cuando Dios crea también es dunamis. Cuando Dios resucita a Jesús, cuando el Padre resucita al Hijo de los muertos, es dunamis. Entonces es un poder de Dios que puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Pero recuerden, el Evangelio es poder de Dios ¿para qué? Para salvación, ¿sí? Y vamos entonces a analizar este aspecto del dunamis, ¿sí? Es muy interesante y capaz que algunos, ¿no? Que ya tienen más tiempo, ¿no? En la iglesia han escuchado que hay una palabra que nuestra, de nuestro idioma, que se deriva de esta palabra. ¿Saben cuál es esa palabra? ¿Cuál es? Dínamo, la dinamita. ¿Saben qué es la dinamita? La dinamita es un explosivo, ¿sí? Un poderoso explosivo, ¿sí? Que fue inventado, en realidad por un químico sueco, Alfred Nobel, que es el mismo que después crea el premio Nobel, ¿sí? Porque él se siente tan mal, porque claro, él originalmente, descubre eso, y las aplicaciones que se le dan siempre son para destruir, ¿no? El hombre siempre que encuentra algo destruye, ¿no? Y entonces se sintió culpable, entonces decidió crear el premio Nobel, ¿no? Para animar a la gente a hacer cosas buenas, ¿no? Y crear el premio Nobel de la Paz, por ejemplo, ¿no? Y este explosivo que lo podemos ver ahí, ¿no? Que se hace como en unas barritas, ¿sí? Para hacerlo más estable y con una mecha, se utiliza actualmente en lo que es excavación de montañas, construcción de carreteras, para hacer demoliciones, ¿sí? Y cualquier obra pública en general que requiera el movimiento de masas rocosas, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina
Un ejemplo interesante es el Camino de las Altas Cumbres en Córdoba. ¿Cuántos conocen el Camino de las Altas Cumbres? Ah, es muy lindo, ¿eh? Es hermoso, ¿eh? La ruta esa, preciosa, ¿no? Es una ruta que va todo por las sierras de Córdoba y nos permite cruzar hasta el otro lado, ¿no? Hay localidades que antes de eso estaba muy difícil llegar. Y gracias a este camino que se hizo, que como ven acá recorre toda la montaña, ahora podemos ir a lo que conocemos ahora como Tras la Sierra, ¿no? Mina Clavero, todas esas localidades muy lindas. Nosotros estuvimos en enero, ¿no? Estuvimos en enero y en marzo. Porque primero fuimos, porque mi esposa, ella es mi esposa, Ana Paula, es de Córdoba, entonces fuimos a visitar a su familia y después aprovechamos a ir unos días a Mina Clavero. Y nos gustó tanto Tras las Sierras que dijimos, tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que cruzar y vamos a San Luis, ¿sí? Entonces cruzamos 2 veces, por ahí en un lapso de pocos meses. Y fue muy interesante porque la primera vez que fuimos con los papás fue muy lindo el viaje. Estuvimos ahí cruzando con sol, un día así hermoso como. Después cuando fuimos nosotros a la ida también estuvo bastante lindo, pero a la vuelta llovió y bajó toda la niebla de la montaña. No se veía nada. Así que íbamos con las luces altas, con balizas, que no hay que hacerlo eso, pero bueno, era forma de evitar que nos viniera un auto de frente o detrás, ¿no? Porque realmente no se veía ni a 20 metros. Así que bueno, no es recomendable ir cuando llueve, porque bueno. Pero realmente es un lugar, es un camino muy hermoso, ¿no? Que tiene puentes, esa es la última parte que hicieron hace poquito. Y bueno, fue una hazaña de ingeniería que llevó décadas hacer eso, ¿no? Porque requirió mover cantidades de tierra enormes, ¿sí? Construir puentes, construir túneles, cruzando la montaña. Y para eso tuvieron que literalmente cortar, fíjense, eso está cortado con un explosivo, con dinamita, cortaron la montaña para poder hacer el camino, ¿no? Entonces, pensando, ¿no? Un poco reflexionando acerca de la dinamita, dije, bueno, ¿qué tienen en común la dinamita y el Evangelio? Y dije, la dinamita es un explosivo que nos permite eliminar obstáculos imposibles de mover para el hombre para abrir un nuevo camino, como se hizo ahí Tras la Sierra, ¿no? En la ruta esta. ¿Y el Evangelio no hace acaso lo mismo en nuestra vida? ¿No está diseñado por Dios para transformarnos, para eliminar obstáculos y destruir todo aquello que nos impide acercarnos a Él? Por eso es que el Evangelio debe ser un poder transformador de nuestra vida. Y quiero compartir un poco, entonces, esto, ¿sí? ¿Qué es el Evangelio? Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas gracias. Este versículo nos habla de armas, pero dice armas no carnales, ¿sí? Sino armas espirituales. Y dice que son poderosas en Dios, ¿sí? ¿Para qué cosa? Para destruir fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y estas armas, este poder de Dios, este Evangelio, dice que es capaz de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Muchas veces pensamos que en este versículo se refiere solamente a una lucha contra cosas que vienen de afuera, ¿no? Uno podría pensar que luchamos contra las tentaciones. Pero no, la lucha principal del Evangelio, del poder de Dios, es contra lo que hay adentro nuestro. ¿Sí? Me acuerdo cuando hay un versículo, ahí en Mateo 23, 26, que Jesús los confronta a los fariseos y Él les dice, limpien primero lo de adentro del vaso para que también lo de afuera esté limpio. ¿Sí? Estaba hablando de una transformación interior. Jesús siempre hizo énfasis en la transformación interior como un método para que lo de afuera, lo que se ve, es una consecuencia. ¿Sí? Entonces, la lucha contra nosotros mismos, como dice acá el espíritu de profecía en el camino de Cristo, la guerra contra nosotros mismos, ella la llama guerra, ¿no? Es la batalla más grande que jamás se haya reñido.
Y en otra cita ahí en el mismo libro, este de paso es mi libro favorito, Camino a Cristo, dice, debemos entregar a Dios todo el corazón, dice. O de otra manera, jamás se producirá en nosotros el cambio por el cual hemos de ser transformados a su semejanza. ¿Sí? Entonces vemos que hay una lucha que tenemos que librar contra nosotros mismos. Capaz que si un poquito más bajo el volumen para... Ahí está. Yo me lo acerco más. Entonces, acá nos dice que tenemos una lucha contra nosotros, pero como hemos visto, esa lucha no la tenemos que hacer nosotros, sino que tenemos de nuestra parte al poder de Dios, que es el Evangelio. Vamos a leer otro versículo que es 2 de Timoteo, versículo 1, versículo 7. ¿Quién lo quisiera leer? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Quién lo tiene? 2 de Timoteo. Sí, hermano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos dio espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? Fíjense que nuevamente acá aparece el espíritu ligado a este poder, al poder de Dios, al Evangelio. Y esto para reflexionar, ¿no? Me hice esta pregunta. Si el Evangelio en el que yo creo no cambia mi vida, ¿ese Evangelio sirve o no sirve? No sirve. Si yo sigo estando igual después de conocer el Evangelio, algo no está bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que replantear nuestra vida espiritual. Está bien que a veces ocurra que nos encontremos en una situación donde nos planteamos, ¿estoy siguiendo el Evangelio? ¿Será que el Evangelio de Dios está haciendo algo en mi vida? Me acuerdo cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? El que bebiere del agua que yo le daré, esto está en Juan capítulo 4, versículo 14, no tendrá sed jamás. Qué afirmación categórica. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el Evangelio es un poder que debe cambiar mi vida. Y a partir de ese cambio, nos dice acá que voy a poder ser una influencia para cambiar la vida de otras personas. Esa es, digamos, la forma natural en la que Dios concibió el Evangelio. Y es por eso que el Evangelio se presenta como el único remedio para los problemas de nuestra sociedad. Muchas veces buscamos afuera, buscamos en el otro, o a veces hasta en nosotros mismos. ¿Sí? Hay corrientes filosóficas que dicen que la respuesta está en nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo puede estar en nosotros si nosotros ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros mismos? Por eso necesitamos de una influencia, de un poder de Dios externo en nosotros. Y buscando acerca de esto, ¿no? Encontré también estas dos citas del Espíritu de Profecía que me llamaron mucho la atención. Dice, el Evangelio de Cristo llega a ser personalidad en los que creen y los hace epístolas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres. De esta manera, la levadura de la piedad pasa a la multitud. Y lo que más me llamó la atención es la palabra personalidad. Dice que el Evangelio llega a ser personalidad en los que creen. Es la primera vez que he visto la conexión entre evangelio y personalidad. Es decir, si yo creo realmente en el poder de Dios, el evangelio, el principio del evangelio se vuelve mi personalidad. ¿Cuántos de nosotros decimos y creemos que nuestra personalidad es el evangelio? Yo no me atrevo todavía, sinceramente. Pero acá hay una afirmación. Dice, si yo creo realmente y si yo quiero, como dice Pablo, que ser una carta viviente, ser un testimonio vivo, el evangelio tiene que llegar a ser mi personalidad, no parte de mi personalidad, sino mi personalidad. Es decir, de tal manera la transformación que llego a ser el Evangelio. ¿Sí? No es solamente una teoría, algo que predico, soy yo. Si el Evangelio no es poder de Dios para la salvación de cada alma, no se debe a que haya fallado, sino que los hombres no creen ni reciben en forma práctica la justicia de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema entonces? La fe, ¿sí? La fe, pero
La fe no como algo meramente como yo creo, sino hay un problema práctico, ¿sí? Porque la fe, uno puede decir yo tengo fe, pero es una cosa intelectual, pero acá hablo de una fe práctica, ¿sí? Entonces no estoy experimentando ese poder de Dios porque hay un problema de fe práctica, ¿sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación cuando está entrelazado con la vida práctica, cuando es vivido y practicado. La unión entre una obra semejante a la de Cristo en favor del cuerpo y una obra semejante a la de Cristo en favor del alma es la verdadera interpretación del Evangelio, ¿sí? El Evangelio no es una cosa meramente teórica. Dice que está unido el cuerpo y al alma, ¿sí? El cuerpo y el alma como un reflejo de la totalidad de lo que somos, ¿sí? Y es muy importante eso, ¿no? Porque muchas veces lo espiritualizamos todo tanto que pierde el poder el Evangelio para transformar mi vida, porque no está entrelazado con mi vida práctica, con mi cuerpo, ¿sí? Y de esto, bueno, obviamente podríamos hablar un montón acerca de cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, y de eso solamente no tiene que ver con qué estoy tomando y qué estoy comiendo, tiene que ver con estoy viviendo cansado porque estoy exceso de actividades, todas estas cosas impiden que el poder de Dios hable en nuestra vida, ¿no? Que un poco eso ayer hablaba, creo, el pastor, ¿no? Cuando dio ahí en la UAP el break, ¿no? El tema de cómo está nuestro cuerpo afecta también la forma en que Dios puede transformar nuestra vida, ¿sí? Entonces, quiero compartir con ustedes este otro versículo, 1 Corintios 4:20. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? No, 1 Corintios 4:20. Ay, perdón. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿sí? Entonces, el problema es que muchas veces tenemos mucha teoría, pero no tenemos la práctica. Tenemos palabras, como dice acá, ¿sí? Pero no tenemos al verbo, a la palabra viva, ¿sí? Porque no está prácticamente con nosotros, ¿sí? Leemos y creemos que sabemos, pero no sabemos, porque si no, nuestra vida sería distinta. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos obtener la transformación que Dios quiere darnos en nuestra vida? Vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5, y vemos qué nos enseña la palabra de Dios para que podamos experimentar más plenamente el poder de Dios en nuestra vida. 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5. ¿Quién lo tiene y lo quisiera leer? Sí, hermana. Amén. ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que hacer? Tenemos que renacer, pero para eso, ¿qué debemos hacer? Tenemos que creer. Primero tenemos que creer que Dios quiere y puede transformarnos. Porque el principal problema es que, creo yo, no creemos realmente que Dios quiere y puede transformarnos. Y puede transformarnos totalmente, ¿sí? El segundo paso, Romanos capítulo 12, versículo 2. Esta transformación, ¿por dónde empieza? ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? ¿Qué se tiene que renovar en nuestra vida? Bien, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué es este entendimiento? Es nuestra mente, ¿sí? Cuando la Biblia habla de entendimiento, razón o inclusive corazón, no está hablando literalmente, por ejemplo, del corazón, está hablando de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué nuestra mente tiene que ser renovada? ¿Qué les parece? Porque lo que pensamos es
Muy bien, porque nuestra mente controla nuestra realidad, ¿sí? Nuestra existencia es moldeada por lo que pensamos. Es así. Y eso depende de cómo pensamos. ¿Cómo estamos pensando? Como estamos pensando, vivimos. Bueno, entonces uno podría preguntar, ¿y cómo reprogramamos nuestra mente? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. ¿Pero cómo? Dice. Por la contemplación de Dios. ¿Pero cómo somos contemplados? ¿Cómo contemplamos a Dios? Bueno, ahora en un ratito vamos a ver un poquito más de eso. Pero somos transformados por la contemplación de Dios. Otra cosa importante, Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra, pedid y se os dará. ¿Será que estamos orando y pidiendo una transformación real en nuestra vida? Y esto me hizo acordar a David, ¿se acuerdan cuando comete este grave pecado, no? Esto está ahí en el Salmo 51. ¿Cómo ora David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Estamos orando como David, Señor, cámbiame? Una vez que tomamos conciencia de que necesitamos cambiar, ¿hacemos de eso un motivo de oración todos los días? Esta transformación, sin embargo, es un proceso gradual, ¿sí? Vamos a buscar Colosenses, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice Colosenses, capítulo 3, versículo 10? Ahí lo tiene. Y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bien, muchas gracias. ¿Sí? Acá vemos que la renovación, ¿sí?, tiene un principio y tiene un final, y por lo tanto hay un proceso, ¿sí?, un camino, ¿sí?, como esta señora que está caminando. Esta transformación no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso gradual. Y al mismo tiempo, vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, para ver un poquito más de otras características de esta renovación. Cómo Dios renueva nuestra mente. Efesios capítulo 4, del 22 al 24. Si alguien lo tiene, lo quisiera leer. Sí. Cuanto a la razón, manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, acá vemos dos características de este proceso. Fíjense que se utilizan verbos acá. ¿Cuáles son? Despojaos, renovaos y vestíos. ¿Cómo son estos verbos? ¿Son verbos pasivos? No, son verbos activos. Están en un, ¿cómo se dice? En un tiempo activo, ¿sí? Es un llamado a un proceso activo que nos involucra a nosotros. Y otra característica muy importante, que este proceso está unido, ¿sí?, como dice en el 24, a la verdad, ¿sí? Un proceso activo y unido a la verdad. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la verdad? En Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Saben, muchas veces tal vez queremos conocer a Cristo por fuera de la Biblia, ¿no? A veces buscamos a Cristo en, un video de un pastor, a veces buscamos a Cristo en una serie,
No, porque me ayuda a conocer mejor a Cristo. Queremos conocerlo fuera de la Biblia, pero eso no tiene sentido. No podemos conocer a Cristo fuera de la Biblia si la Biblia es la que nos enseñó que existió Jesucristo, nos dice qué es lo que habló Jesucristo, las cosas que hizo, quién es Él. No tiene sentido. Todo lo que habló, todo lo que hizo, todo lo que enseñó, está acá, en la Biblia. No tenemos que buscar, no tenemos necesidad de buscar en otra parte, ¿sí? Por eso me gustó esta cita, ¿no? Que es una invitación para todos nosotros. Dice, estamos reflejando en la iglesia nosotros, y ante el mundo el carácter de Cristo Jesús. Se requiere que estudiemos mucho más y en forma más profunda las Escrituras. Colocar la justicia de Cristo en su ley revela en forma clara a Dios en su verdadero carácter y revela también la ley como santa, justa y buena, realmente gloriosa cuando se ve en su verdadero carácter, ¿sí? Entonces tenemos que estudiar más la Sagrada Escritura y en particular esto, ¿no? El tema de cómo la justicia de Cristo se revela en la ley y cómo esto nos habla del carácter de Dios, que estuvimos un poco viendo, ¿no? Hoy, ¿no? Es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Pero son muchos temas que son importantes en realidad, porque no podemos inventar la pólvora, ¿sí? El Evangelio no lo estamos inventando nosotros, está acá. Entonces todo lo que escuchamos en la escuela sabática hoy siempre nos lleva a Cristo. Pero para poder cambiar, para poder ser transformados por el poder de Dios, necesitamos hacer algo primero. ¿Y qué es eso? ¿Qué les parece que tenemos que hacer? Como estuvimos cantando hoy, ¿no? Camino a Cristo, dice, el rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. ¿Es fácil entregar todo a la voluntad de Dios? ¿Todas las cosas que nos pasan? Hoy veníamos saliendo, queríamos salir temprano, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a salir temprano y vamos a pasar a buscar a un amigo que nos acompaña hoy también. Vamos a prender el auto, no arranca. No arranca. Bueno, dije, vamos a hacer lo que sabemos, porque estaba haciendo algunos problemas y tampoco, no arrancaba. Y gracias a Dios pasó nuestro hermano, nuestro hermano anciano, y Andrés y nos empujó, ¿no? Y yo, bueno, podría haber estado agradecido, ¿no? A Dios bueno, que vino, que de hecho estoy agradecido y por eso le digo públicamente gracias a Andrés, porque si no habríamos podido estar hoy porque no arrancaba el auto. Pero la verdad yo después, lo debo confesar, ¿no? Cuando mi esposa me dice, mirá que hay olor a aceite quemado, agarré, abrí el capó y nos pusimos a ver un poquito y me enojé con Dios, la verdad. Dije, ¿por qué, Señor? Bueno, no vamos a contar la historia del auto porque sería para otro momento. Gracias a Dios igual, ¿no? Por el auto que podemos tener. Pero es difícil entregar toda la voluntad de Dios, ¿no? Y reconocer que Dios, todas las cosas que nos pasan son por algo. Y reconocer que las dificultades, como dijo Jere, son oportunidades para acercarnos a Dios y para ser transformados por Dios. Por eso dice que se requiere una lucha. O sea, no es fácil, lucha, la vieja naturaleza lucha por permanecer y por querer hacer uno las cosas, ¿sí? Me gustó anoche lo del break, ¿no? Que decía el pastor, que muchas veces uno quiere hacer las cosas una, ¿no? Pero Dios ofrece hacerlas con uno, acompañarnos, estar con nosotros y a veces hasta hacerlas Él, porque nosotros no las podemos hacer. Dice que esta lucha es necesaria porque para que el alma sea renovada en santidad debe someterse antes a Dios, ¿sí? Entonces yo creo que el problema de nuestra transformación es que no estamos sometidos realmente completamente. Entonces hay partes del viejo hombre que no quisieron morir y que están ahí siempre tirándonos, ¿no? Tirándonos. Por eso, la escoria, exactamente la escoria que mencionó Jere. Por eso digo que como que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no. Dios dijo, este es el mensaje que hay que predicar, ¿no? Y yo creo que fue primero para mí, y si a alguien más le sirve, gloria a Dios, ¿no? Estamos luchando, o estás luchando con dudas. A lo mejor son dudas espirituales, a lo mejor estamos luchando con dudas de si vamos a ser salvos o no. A lo mejor vemos nuestro carácter que no está transformado, estamos luchando a lo mejor, como dijo Jere, con la ira.
defectos de carácter, nos cuesta amar a los que nos tratan mal en el trabajo o a veces hasta nuestra propia familia si convivimos con gente que no ha conocido a Cristo, o a veces sí también, ¿no? Estamos luchando con vicios. El poder de Dios está esperándonos. El Espíritu Santo quiere y puede transformar en nuestra vida. Pero tenemos que caer de rodillas, tenemos que pedirlo. Tenemos que pedir que Dios elimine cualquier obstáculo que nos está separando de Él. Porque la gracia de Dios es el único remedio para nuestro corazón enfermo. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Que lo dijo de paso el pastor también anoche. Nada es nada. Ni elegir qué medias nos vamos a poner hoy. Le preguntamos, como dijo él a Jesús, ¿qué medias me voy a poner, Señor? Le preguntamos cuando vamos a tomar una decisión, Señor, ¿qué debo hacer? A veces Dios no contesta enseguida y a veces tenemos que permanecer en oración. Y a veces nos desesperamos pero ya el del tiempo límite, tengo que decidir para mañana, para la semana que viene, no puedo, tengo que decidir, no puedo. Pero el poder de Dios está esperando que nos arrodillemos, que como oró David, ¿no? Ser transformados. Y Dios está dispuesto a acompañarnos en este proceso de transformación. Pidamos un nuevo corazón, que Dios quite, o que Dios, mejor dicho, cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne, para que lleguemos a ser semejantes a Jesús. Y quiero, si me permiten, hacer una pequeña oración para terminar esta meditación. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirme compartir con mis hermanos esta palabra. Sé que es para mí primero. Y sé, Señor, que todos, Señor, estamos luchando con algo. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno. Tú conoces las necesidades que tiene cada uno. Yo no las conozco. No conozco a la mayoría. Y a los que conozco no los conozco en profundidad, Señor. Por eso yo te pido que puedas, Señor, obrar en el corazón de cada uno. Y en particular, Señor, que podamos tener la disposición de dejarte trabajar en nosotros. De eliminar las distracciones, Señor, la escoria. Por favor, Señor, quita de nosotros el corazón de piedra y danos un corazón de carne. Y que podamos realmente ser renovados hasta ese hombre perfecto, hasta Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.